Muy buenas noches, comunidad educativa del Colegio de Cristo. Bienvenidos a nuestra Escuela de Formación Familiar. Vivir con paz y armonía en esos tiempos de pandemia. Nos va a ayudar en esta reflexión el hermano marista Carmelo San Millán García. Es un hermano de origen español, con nacionalidad venezolana, 25 años viviendo, trabajando como marista en Venezuela, con su corazón ya en Colombia. Ha trabajado los últimos 6 años en Ibagué y ahora se encuentra en la cuna marista de Colombia, en Popayán. Invitamos a cada uno de ustedes, nos invitamos a abrir mente y corazón al mensaje que nuestro hermano Carmelo va a compartir con nosotros. Bienvenido, hermano Carmelo. Muy buenas noches, muchas gracias, hermano Javier. Buenas noches para el equipo directivo del Colegio de Cristo, también para el equipo de orientación escolar y el equipo de SFAMAR del colegio que han preparado este compartir de la tarde. Muy buenas noches para todas las familias, padres, niños, niñas, todos los reunidos en su casa del Colegio de Cristo. Muchas gracias por acompañarnos en este compartir, donde queremos reflexionar y conversar un rato sobre lo que es la realidad que estamos viviendo para iluminarla a la luz de nuestros valores humanos, espirituales y maristas. Como objetivo de esta noche, queremos reflexionar un rato sobre qué podemos hacer desde nuestro ser marista, ustedes como padres, nosotros como hermanos y laicos, para vivir estos tiempos con paz, con armonía, teniendo a Cristo en nuestro corazón, viviendo esos valores maristas que nos pueden ayudar de una manera sencilla pero eficaz, pues a responder y dar sentido a la vida en estos momentos donde por la realidad que vivimos se nos puede hacer más difícil. Les invito en estos momentos a que comencemos con una sencilla oración. Allí donde estén sentados en la sala de su casa o en la oficina o todos reunidos como familia en un lugar especial de la casa, tratemos de sentarnos de una manera que estemos cómodos, pero que podamos estar atentos y centrados a este momento de oración con el que queremos comenzar este compartir en torno a la familia. Les vamos a colocar una canción que nos habla de centrar nuestra vida en Cristo y vivir estos momentos sin miedo. Escuchamos la canción y nos quedamos con una frase que nos llame la atención. Parece que tenemos un problema con el sonido porque no se nos está escuchando la canción. Creo que es el problema de abrir el micrófono para poder escuchar la canción. Sí, señor. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, mas otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás
me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Como nos expresa la canción que acabamos de escuchar, el hilo conductor y la frase principal es que Jesús camina con nosotros. ¿A qué podemos temer? Pero obviamente los momentos que estamos viviendo nos hacen que decir solo la frase Jesús camina con nosotros, ¿a quién temer? Nos suena un poco teórica y quizá necesitamos concretar algunos elementos que nos hagan vivir de manera sencilla y sentir sobre todo que Jesús acompaña nuestra vida. Es lo que pretendemos hacer en este rato de compartir con ustedes, familia marista del Colegio de Cristo, que después de lo que vamos a ir reflexionando, sientan que de verdad Jesús está presente en nuestras vidas, en la vida de sus hijos, de sus hijas, de toda su familia, y que con Jesús a nuestro lado y en nuestro ser podemos con todas las dificultades que la vida nos vaya presentando. Y sobre todo para vivir no con pesares o con decir, bueno, esta pandemia hay que irla viviendo y a ver qué va surgiendo. No. Vamos a ver que con Jesús en nuestras vidas podemos vivir alegres, esperanzados, confiados y felices, que de eso se trata. Entonces, que Jesús en este rato nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que María, nuestra buena Madre, y nuestro Padre Champagnat guíen nuestros pasos en este rato de compartir y durante toda nuestra vida. Para estas reflexiones me voy a servir de una sencilla presentación en PowerPoint para que ustedes puedan seguir algunas de las ideas claves, ¿no? No se trata tanto de estar leyendo lo que aparece, sino más bien de ir un poco escuchando lo que yo voy compartiendo y desde ahí ver
aquello que les viene bien para aplicarse a su vida. Ahí en la fotografía o la diapositiva de motivación, pues ya aparece que estamos viviendo unos tiempos actuales diferentes, ¿no? Y que los debemos vivir con paz y armonía, porque todo lo que va sucediendo en la vida tiene su sentido. Y mientras lo vamos viviendo, pues estamos caminando desde un aprendizaje que debemos hacer como familia y como sociedad y a nivel mundial, ¿no? Yo les diría que estamos viviendo momentos donde tenemos que saber transformar las dificultades en oportunidades. Eso es ver de manera positiva lo que está surgiendo. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es aceptar y asumir la realidad de la vida que nos está tocando en estos momentos. Estas realidades, si las trabajamos, se pueden entender. Quizá no comprender por qué llegó justo esta pandemia en estos momentos, pero sí asimilar que es el momento actual el que tenemos que vivir y debemos vivirlo con paz, con equilibrio y con armonía. Y esto, desde mi punto de vista y de mucha gente que hoy en día se está cuestionando el sentido de lo que vivimos, yo les diría que tenemos que hacerlo desde cultivar unos valores humanos y espirituales que nos ayuden a comprender esta realidad y a transformarla de manera positiva. Si seguimos viviendo desde lo material, como veremos más adelante, y desde la inmediatez del momento que nos pasa ahora, que no lo estamos comprendiendo mucho todavía, nos vamos a desesperar, a angustiar, estaremos inquietos. Si cultivamos nuestro ser interior y vivimos estos momentos desde lo más profundo de nuestras personas, en comunión con nuestros seres queridos y con Dios, saldremos de esto fortalecidos y con una esperanza y unas ganas de vivir mucho mayores. Porque la espiritualidad no es más que vivir desde los valores de nuestro ser interior, desde ese espíritu, ese fuego, esa energía vital que todos tenemos y que a veces pues no sabemos canalizar bien. O la canalizamos con un montón de cosas materiales que a la larga nos generan un vacío y un sinsabor que no corresponde a los tiempos que estamos viviendo. Porque toda persona en este mundo viene para ser feliz y eso solo se logra cuando somos capaces de cuestionarnos y de responder las 3, 4 principales preguntas de la vida, que no son ¿en qué voy a trabajar hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? No. ¿Por qué estoy yo aquí en este mundo? ¿Quién soy y qué quiero lograr en este mundo? ¿Y cuál es el sentido de vida desde Dios y los valores espirituales que dan un poco la felicidad y la armonía? Y esas preguntas solo se responden cuando entramos en nuestro ser interior. A veces decimos que venimos a este mundo a cumplir una misión, o que venimos a este mundo a hacer muchas cosas, muchos trabajos. Y vamos a ver que no, que venimos a este mundo a ser felices, a que nuestra familia viva bien, con alegría, con esperanza. Y eso solo se logra cuando trabajamos en los valores humanos y espirituales. Por eso les invito a que ahora reflexionemos desde 3 palabras que nos van a ayudar a ponernos en contexto y a darnos una serie de herramientas que las pueden después aplicar en su familia, en su colegio y en su trabajo, en la sociedad, y van a ver cómo desde nuestra forma de pensar y sentir podemos ir transformando esta realidad que tanto nos pesa. La primera palabra en la que yo me detendría es perspectiva. Como les aparece ahí en el dibujito, es un momento
para analizar, contemplar la realidad que estamos viviendo y ponerla en contexto desde lo que escuchamos y desde nuestro corazón. Les pongo un ejemplo que me lo van a entender muy bien y que se aplica un poco a los momentos que estamos viviendo. Se suele decir una frase muy común de: los árboles no me tienen que impedir ver el bosque. Y si situamos en perspectiva el momento actual, estamos viviendo quizá emociones muy intensas, de confusión, de miedo, de tristeza, de inquietud. Quizá alguno lo lleva con más serenidad, pero todos estamos como un poco a la expectativa, viendo qué pasó y por dónde viene esto. Sería como un gran árbol, el árbol de la pandemia, del coronavirus, que cayó y se nos vino encima. Es un árbol fuerte que nos ha golpeado y nos tiene así como medio heridos, y quizá como mundo, los científicos, los médicos, la gente de seguridad, nosotros los educadores, todos estamos viendo cómo nos curamos las heridas y echamos para adelante. Pero yo les diría, por muy frondoso y grande que sea, es solo un árbol. El bosque de la vida sigue ahí. Y de nosotros como familias va a depender que nos quedemos paralizados por el golpe del árbol o que vayamos generando vida en el bosque de la realidad que vivimos. Y me dirán, bueno, ¿y cómo podemos ver de manera positiva esta vida? Pues les diría 3 o 4 cosas importantes. Primero, miremos de forma positiva que nuestra vida, la de cada uno y su familia, con los problemas que cada día podamos tener, está bien, está con salud, quizá con algunas enfermedades que todos podemos tener, pero estamos bien. Eso es para dar gracias a Dios y verlo en positivo. El bosque grande de la vida nos dice que la mayoría de los seres queridos, aunque estemos ahora un poco aislados con los distintos confinamientos y demás, pero tenemos comunicación con ellos, bien sea vía internet, a través del celular, etc. Y vemos que vamos poco a poco saliendo juntos de esta realidad y estamos bien, estamos tranquilos. El bosque de la vida del Colegio de Cristo, de los hermanos maristas, al que ustedes pertenecen, y vean la cantidad de herramientas que ellos van sacando para ayudarnos y ayudarles a ir viviendo acompañados estos momentos. Porque vivirlo solo es como delicado, pero cuando sentimos que la familia marista está detrás ahí dándonos una mano, pues es otro bosque grande que puede con ese árbol. Y obviamente, el bosque de nuestra fe y de nuestro sentido espiritual, de un Dios que nos dice que ha venido para que tengamos vida y para que vivamos bien. Y si lo sabemos descubrir desde nuestro ser interno, nos puede generar una serie de valores que después vamos a decir, que nos ayudan a vivir estos momentos confiados en que Jesús y María acompañan nuestra vida y nos van a ayudar a salir mucho más maduros y en mayor crecimiento de lo que estábamos antes de la pandemia, porque esta pandemia nos va a generar un gran aprendizaje que va a ser positivo para nuestra vida. Yo les diría en esta perspectiva y situar la realidad que estamos ya también en un cambio de época. No es una época de cambios, donde hacemos cositas pequeñas, no. Siento que estamos en un cambio de época. Es decir, paradigmas que creíamos absolutos como el de la economía, incluso el de la tecnología, están cayendo. No significa eso que los vamos a dejar de usar, ¿no? De hecho, estamos hablando aquí ahora a través de la tecnología. Eso seguirá.
pero dejaremos de poner el centro de nuestro ser y de nuestra vida en la economía y en la tecnología. Y pasarán a ser herramientas que utilicemos para vivir mejor, pero no serán el centro. Porque están naciendo en esta época paradigmas como la espiritualidad, la interioridad, la ecología, la solidaridad. El tiempo está cambiando y estamos más entrando en nosotros mismos porque descubrimos que las cosas exteriores nos están creando vacío. Lo que la sociedad nos está proponiendo en esta época no nos ayuda a crecer. Todo ese gasto, disfrute, vivir solo desde lo material, el último modelo de carro, el último modelo de celular, el último modelo de ropa, vemos que eso no nos da felicidad, no sacia nuestro ser espiritual. Y lo estamos empezando a cambiar. Y vemos que incluso los jóvenes que a veces parecieran tan apáticos, disfrutan y son felices cuando se cuida de la naturaleza, cuando tratan de proteger todo el medio ambiente. Son solidarios con los demás, se prestan a ayudar. Todo eso veremos ahora es espiritualidad. Algo está cambiando y esta pandemia nos está ayudando a que eso nazca cuanto antes. Por eso podemos preguntarnos, ¿por qué existimos en este mundo y para qué estamos en esta vida? Y van a ver que la respuesta que queda de situar la realidad es: estamos en este mundo para ser personas felices. Y estamos en este mundo para que los que viven alrededor mío, empezando por su familia y siguiendo por su colegio y por la sociedad entera, vivamos todos en comunión, desde el encuentro y en paz. Y todo esto nos lo está enseñando la realidad que vivimos. Y entonces desde aquí podemos decir, ¿qué elementos concretos me pueden ayudar a ir cambiando el chip para vivir más desde mi ser interior y no tanto desde lo que la sociedad nos propone? Y aquí es donde surge la palabra espiritualidad. Una palabra que hoy en día está muy de moda, pero entre comillas algunos la toman desde el lado equivocado. Y a veces se alejan de ese sentido espiritual. Pensamos que a veces lo espiritual es todo lo que tiene que ver con la religión, en este caso con la religión católica, donde somos la mayoría. Y no. La religión cada uno la toma como el instrumento para que cada uno de nosotros y nuestra familia llegue hasta Dios. Pero la clave es la comunión con Dios. Y eso se logra cultivando la espiritualidad. Por lo tanto, en la palabra espiritualidad entramos todos. Seamos de la religión que seamos, tengamos el credo que tengamos, aun incluso siendo ateos y no creyendo en nada. Todos tenemos en nuestro ser un sentido de espiritualidad, un fuego, una energía, un agua viva, como decía Jesús, que nos mueve. Y de acuerdo a cómo cultivemos ese agua viva, vamos a vivir más con sentido, más desde lo positivo, que pues si no la cultiváramos y viviéramos a lo que vaya soplando el viento de la sociedad. Les quiero poner o contar una sencilla historia, que igual algunos la conocen. Es la historia de la guadua o del bambú, como le llaman en algunos países. No sé si saben que cuando uno siembra un bambú o una guadua, tarda casi 7 años en crecer, en germinar. Entonces, cuando la sembramos, podemos caer en la tentación de desesperarnos porque pasa el tiempo y no vemos nada en la tierra. Y entonces decimos, no, sembré una guadua y aquí no crece nada. Nos desanimamos y lo dejamos así. Sin embargo, si somos constantes y vamos a verlo de vez en cuando lo que hemos sembrado, al cabo de 7 años, la guadua germina y crece. Y lo fabuloso de esto es que en solamente 6 meses
el bambú o la guadua va a crecer hasta casi 15 metros o más, algunos hasta más. Y una vez que ha crecido, ustedes ven las guaduas y son muy flexibles al movimiento del viento. Este ejemplo nos indica, ojalá se puedan sentar algún día a contemplar en algún parque, en alguna montaña, en algún lugar, una guadua. Van a ver lo alta que es y lo flexible que es. Y eso es gracias a ¿qué? A que durante los 7 años en que no se veía nada de la guadua, estaba echando profundas raíces para sujetarse bien a la tierra. De tal manera que cuando crece 15 metros en solo 6 meses, esa guadua, por mucho que la muevan los problemas como el viento o las tormentas, no se rompe, no se quiebra. Eso es la espiritualidad. Que seamos nosotros capaces de cultivar nuestro interior como personas, que tengamos momentos para ver qué sentimos, qué pensamos, por dónde orientar nuestra vida y la de nuestra familia. Y eso nos va a dar profundidad de vida y nos va a dar flexibilidad para entender, aceptar y no desanimarnos ante realidades como la que estamos viviendo. Que ahora es esta pandemia, en próximos años vendrá otra cosa. O ante un problema familiar, o ante un problema laboral, tendremos esa profundidad para vivirlo con resiliencia, no dejándonos hundir por ese problema que surgió, levantándonos y de manera positiva poner las bases para seguir adelante. Hoy en día, si ustedes se fijan en la televisión, en el mundo, hay sed de espiritualidad, no de religión. Los ritos, las celebraciones, todo eso está empezando a ponerse un poco de lado en ciertas sociedades. Pero toda persona tiene una sed interior de espiritualidad y hay que llenarla. Y aquí hay 2 propuestas. O la llenamos desde el sentido de Dios y sus valores, sabiendo que Él está presente en nuestra vida, o la llenamos de las cosas materiales que cada día la sociedad nos propone y que sabemos que eso a la larga no da sentido, sino que crea un vacío cada vez mayor. La espiritualidad, dirán, ¿cómo la podemos vivir en este tiempo en su familia? Pues muy fácil. Jesús, con el mensaje del Evangelio que nos da, nos dice que ser espirituales es respetar a los demás, tener comprensión primero con nuestra familia, después a nivel social y más en estos tiempos donde las personas podemos ser un poco más inquietos y nos molestamos más fácilmente por la realidad que estamos viviendo. Ser un poco más tolerantes, cultivar la capacidad de diálogo y de escucha. Eso es ser espiritual. Porque para llegar a comportarse de esa manera con nuestros seres queridos y con la sociedad en general, tendremos que dedicar tiempos a ver nuestro ser interior, por qué reacciona de una manera o de otra. Y cuando veamos cómo soy, pondremos los elementos y las bases para ser respetuoso, comprensivo, tolerante, dialogante, solidario. Porque les recuerdo, y creo que lo saben muy bien, que el papel de Dios en el mundo y en esta vida es ayudar a que todo ser humano y todo ser vivo de esta tierra viva en paz, viva feliz, viva con sentido. Supongo que ustedes recordarán las distintas maneras o definiciones que teníamos de llamar siempre a Dios, ¿no? Que nos enseñaban de pequeño. Decíamos que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, que Dios es absoluto, rey del universo. Todo eso está muy bien, pero son títulos. Y esos títulos en el día a día no me ayudan mucho porque es teoría.
Si vamos un poco más a lo concreto del día a día, Jesús se nos manifiesta como Dios en la tierra, siendo presencia y vida. Lo resumiríamos: Dios es amor, presente en nosotros y en lo que nos rodea y generando vida. Por eso, el capítulo 10 de San Juan, el Evangelio de Juan, nos habla del buen pastor. Conocemos todos ese pasaje. Yo soy el buen pastor que he venido a este mundo a guiar a mis ovejas, a protegerlas, a cuidarlas, a acompañarlas. Y nos quedamos en eso, que está muy bonito. Sin embargo, ese texto termina con una frase que, si la interiorizáramos cada día y la pusiéramos en práctica, a pesar de las dificultades que tengamos, viviremos con paz, con armonía y felices. Ese texto termina con la frase: yo soy el buen pastor, acompaño a mis ovejas, las guío, porque he venido a este mundo para que tengan vida y la tengan en abundancia, en plenitud. Por lo tanto, razonando un poco, si Jesús, Dios hecho hombre, ha venido a este mundo para que tengamos vida y vida en abundancia, lo que está ocurriendo actualmente no viene de Dios. No es ningún castigo que viene del cielo, porque Dios viene para que tengamos vida, no para que tengamos muerte y sufrimiento. Por lo tanto, esto de la pandemia es algo que se ha generado en el proceso natural de la vida. Y así como se ha generado, pasará. Y lo que irá quedando es la presencia y la vida de Jesús en nosotros, que es para lo que vino a esta tierra. Si enfocamos desde ahí esto, nos ayudará en el día a día a vivir con mayor equilibrio y a poner de nuestra parte ese esfuerzo y ese trabajo para vivir felices nosotros, nuestra familia y, como consecuencia, pues la sociedad a la que pertenecemos. Y para eso yo les diría que tenemos que poco a poco sacar algunos tiempecitos de nuestro día, así sea 10, 15 minutos, para cultivar ese ser interior en el que Dios se manifiesta. Porque la interioridad no se educa en el ruido, ni en el estrés, ni en el corre-corre, ni en la dispersión. No. Necesitamos momentos de silencio, de escuchar, de vivir en el momento presente, porque a veces nos la pasamos siempre pensando en lo que ocurrió en nuestro pasado o lo que está por venir de nuestro futuro. Y en el día a día del presente no estamos casi nunca. Y cuando somos capaces de dedicar algunos momentos de silencio, de escuchar cómo nos sentimos y cómo se siente nuestra familia, de vivir en el momento presente atendiendo la realidad de lo que nos va ocurriendo cada día y no lo que va a pasar dentro de 2 años. Cuando hacemos eso, vamos dejando que entre en nuestra vida nuestro Señor Jesús, o Dios, o los que no crean en Jesús y en Dios, va dejando que entre en nuestra vida ese ser espiritual que todos tenemos en lo profundo y que es el que puede transformar nuestras realidades de dentro. Lo que viene de fuera no va a transformar nuestra vida. Y les pondría como 4 pilares de esta vida espiritual, muy sencillos, que ustedes pueden cultivar en su familia y que les va a ayudar a ir transformando y viviendo desde Dios para ser más felices. El primero es la oración. Ojalá que dediquen algún momento del día a día a orar. Así no tengan nada más que tiempo para levantarse y ofrecer el día al Señor, darle gracias por el descanso y salen a trabajar. Y así no tengan más tiempo que en la noche se recogen en la casa 10 minutos, revisan un poco la jornada, sienten cómo lo vivieron, ustedes en comunión con los demás, y dan las gracias por el día que pasó. Ya eso es cultivar la presencia de Dios en su vida. Y eso les va a ir transformando a ustedes
y como consecuencia su comportamiento con los demás será mucho mejor, más servicial, más de escucha, más de diálogo. Porque esto es cultivar nuestra vida para que redunde en abundancia hacia los demás. ¿Quiénes son esos demás? La familia. Primer elemento donde tienen que cultivar esta espiritualidad es su comportamiento con la familia. Ser pacientes con los hijos y las hijas en estos momentos donde estarán más inquietos porque los niños están acostumbrados a jugar y están todo el día en casa. Se ponen un poco más traviesos, molestan un poco más. Bueno, hay que educarles también en esto. Desde la paz, desde la tolerancia, desde el diálogo. La espiritualidad comienza por casa. Una persona que sea muy chévere, muy buena gente en la sociedad, pero en su casa sea tremendo porque no comprende, no comparte, no escucha, pues algo está fallando. La espiritualidad comienza por casa. Y Jesús se nos manifiesta primero en los miembros de nuestra familia. Y ya después, si nuestra familia está tranquila y en paz, podemos proyectar nuestro sentido espiritual a la sociedad siendo solidarios, porque en estos momentos de pandemia se necesita ayudar y servir mucho a los demás, cada uno desde sus posibilidades. Habrá gente que dirá, pues es que yo estoy muy apretado, ya no puedo ayudar mucho más. Muy bien, no se ayuda solo con lo material, se ayuda también escuchando, dando una palabra de ánimo, acompañando, diciendo aquí estoy si necesitas de mi persona para que te colabore en algo. Hay muchas formas de ser solidario. Y si cultivamos cada día algún momento de nuestro ser espiritual, Dios y nuestro propio espíritu se nos van a manifestar cómo podemos ser útiles para los demás. Y el cuarto elemento clave que genera esta espiritualidad es la mansedumbre de corazón. Quizá no hayan escuchado mucho esta palabra. Es esa capacidad que tenemos de estar serenos, de ser pacientes y comprensivos con los demás. Es ese sentido de ir por la vida viendo lo que el otro necesita más que lo que yo necesito. Y entonces me comporto de una manera tranquila, tolerante, paciente. El Papa Francisco lo decía en estos meses pasados. Cultivar la mansedumbre de corazón con los demás. Si vivimos, aunque pueda ser un poco difícil al comienzo, si esto no lo habían escuchado antes, si lo han escuchado y alguno ya lo practica, pues perfecto. Si no, yo les recomendaría, cultivemos nuestra espiritualidad dedicando 15, 20 minutos diarios, si se puede, a un rato de meditación, de silencio, de compartir en familia, de una oración juntos, si no se puede juntos, pues de manera personal. Y esto sin querer, si lo vamos haciendo poco a poco, nos va transformando la vida. Y los problemas seguirán estando, obviamente. Y las realidades difíciles seguirán en la sociedad. Pero tendremos las herramientas para enfrentarlas de otra manera. Veremos esa realidad de otra forma y nos situaremos de una manera positiva que nos ayudará a ver los mismos problemas con una actitud diferente. Y entonces ya estás colocando la primera piedra para construir una realidad personal y familiar mucho más feliz y con sentido. Y esto requiere ahora un liderazgo que es personal y que es comunitario. ¿Por qué? Porque la realidad no se puede quedar solo en la parte personal espiritual. Ah, qué feliz soy yo aquí, qué chévere me va, personalmente me siento bien, pero ahí me quedo. No. La espiritualidad personal es cultivar mi ser interior para después colaborar y ser solidario con los demás. En la siguiente diapositiva se nos va a presentar lo que significa este liderazgo.
que no es ni más ni menos que enfocar mi vida ayudando al otro. Porque aunque parezca mentira, cuando me descentro de mi yo, cuando salgo de mi ser y vivo la vida desde los demás, empezando por su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, se transforma la propia persona. Si no, miren ustedes, siempre nos sentimos mejores mejores en el sentido de más felices, más tranquilos, cuando damos algo de nuestro ser que cuando recibimos. Y aquí viene la pregunta con la que vamos ya viendo la parte conclusiva del liderazgo. ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Para qué sentimos que nos creó Dios? Pues a este mundo obviamente vinimos a ser felices, a realizar nuestra vida. Pero fíjense que la clave es, vinimos a ser, no a hacer. En estos momentos de pandemia ha habido muchas cosas del hacer que las hemos tenido que dejar. Y si revisan su propia vida, estamos igual o mejor que antes. Porque muchas cosas de las que hacíamos no daban sentido a nuestra vida. Como desde marzo nos han ido recogiendo en nuestra casa y nos han invitado a vivir de otra manera, estamos dando prioridad a aquello que nos ayuda a ser. Obviamente, para ser hay que hacer cosas. Obviamente, si quiero tener comida cada día, que mis hijos e hijas estudian en un buen colegio, que tener una casa para poder vivir, si necesito ir al médico, todo eso, obviamente, tenemos que tener un trabajo, ganarnos la vida con honestidad y tener unos bienes materiales. Eso es obvio, es normal. Pero el centro de la vida no puede estar en ese hacer. El centro de la vida tiene que estar en el ser. Si quitamos, fíjense qué afirmación les voy a decir y estoy convencido de ella. Si quitamos el valor utilitario a la vida, aquello que solo hacemos porque, ¿para qué me sirve eso? O, a ver, por favor, ayúdenme con esto. ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto me va a pagar por ese trabajo? Si quitáramos el sentido utilitario a la vida y le diéramos un sentido más humanizador, más de ver a la otra persona lo que necesita, empezando por nuestra familia, encontraríamos mayor paz y armonía para nuestro vivir. Porque no estamos en este mundo para hacer cosas. Dios no nos creó para hacer. Cuando a veces decimos somos los siervos de Dios. Bueno, es una palabra hecha, una frase hecha, yo no estoy muy de acuerdo con ella, porque siervos, ¿ustedes creen que Dios necesita siervos? ¿Para qué? Si Dios lo puede todo, si Dios nos creó para vivir en este mundo de manera feliz y con sentido. Dios no necesita siervos, Dios necesita hijos, que es lo que creó, hijos de Dios. Ahora, siervos tenemos que ser para los demás, que los demás sí necesitan siervos. Comparémoslo con su propia familia. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean siervos de ustedes? ¿Que les sirvan a ustedes en todo? ¿O quieren que de verdad sean hijos de ustedes? Que les amen, que les quieran, que les comprendan. Ahí está. Dios con mayor razón. Por lo tanto, Dios nos crea como sus hijos para que vivamos en esta tierra como hermanos. Por lo tanto, claro que hay que hacer cosas por los demás, como amar a nuestra propia familia, procurar que con nuestro trabajo, que ese es el hacer, nuestra familia viva bien, con lo necesario, sin un montón de cosas superfluas que nos creamos y que a la hora de la verdad no las utilizamos, no las valoramos y nos generan estrés. Dios creó hijos para ser felices desde el servir a los demás y respetarlos, tratarlos bien, escucharlos.
para que seamos siervos del que lo necesita, del que tiene problemas, del que no le llega para comer. Ese es el tipo de siervo que quiere Jesús, que quiere Dios. El siervo que es feliz dando lo mejor de sí por su familia y por los demás. Y entonces sí seremos todos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Porque esto creo que puede ser la principal enseñanza o mensaje que nos deje esta pandemia. Que nos ha hecho ver que somos frágiles, que somos limitados, que tenemos que vivir en comunión y en el encuentro unos con otros, que solos no podemos todos. Fíjense este mundo, ¿no? Se estaba cada país pertrechando más para tener bombas, aviones, tanques, tecnología, por si alguien nos ataca. Y nos ha atacado un virus que no vemos y nos tiene vueltos locos. Y lo estamos venciendo gracias a médicos, a científicos y a la unión solidaria de toda la sociedad. Por lo tanto, ¿qué nos querrá decir Dios con todo esto? Él no crea la pandemia. La pandemia se creó en el proceso natural de la vida, quizá por nuestra forma de a veces comportarnos con la naturaleza y no cuidarla. La naturaleza se revela a veces también. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto? ¿Cómo poder ser felices? Yo lo que entiendo es dando un sentido humanizador a la vida, poniendo en primer lugar a las personas. Cuidado, antes incluso que a Dios, ¿eh? Porque si ponemos a las personas en primer lugar, ahí está Dios. Dios está en cada persona. Si nos escudamos en que yo amo mucho a Dios y Dios es todo, y después a las personas las olvido, eso no sirve. Pongamos primero a las personas, que desde las personas amaremos a Dios, porque Dios es el Padre de todos. Y dando ese sentido humanizador a la vida, estoy convencido que pasaremos por este tiempo con mucha más tranquilidad, pasaremos por estos momentos con equilibrio y con paz, aunque tengamos días, meses duros, donde igual hasta miembros de nuestra familia estén pasando por situaciones muy difíciles, pero a la larga esto irá pasando y saldremos más fortalecidos y con mayor confianza y esperanza en que merece la pena vivir desde los demás y que Dios da sentido a la vida desde nuestra familia y desde el otro. En lugar de decir tanto yo, a ver qué hago, digamos nosotros qué vamos a hacer. Y en definitiva, para concluir, les diría que esto nos tiene que generar un vivir ligeros de equipaje, buscando siempre lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? Tener lo necesario para vivir en familia, la casa, el alimento, el trabajo, la educación, la salud. Y lo demás es el amor, el respeto, la solidaridad, la justicia, la confianza en Dios y en las personas con las que caminamos. Si ponemos la esperanza en lo material, esta pandemia nos seguirá golpeando y seremos infelices. Si ponemos nuestra confianza, nuestra alegría, nuestro ser en las personas, entonces daremos sentido a nuestro ser, viviremos alegres más allá de las dificultades que tengamos y se sentirán dichosos porque sus hijos e hijas irán creciendo en una sociedad que no es ni mejor ni peor que las de antes. Es la que nos ha tocado vivir y Dios está presente en ella y en cada uno de nosotros. Ojalá que estas pequeñas reflexiones les sirvan primero de manera espiritual, para que ustedes se sienten a pensar quién soy, dónde estoy, qué quiero. Y entonces desde ahí pongan las herramientas concretas para ir haciendo que su propia vida y la de su familia se viva desde estos valores. Y van a ver que primero ustedes son más felices y van a generar un entorno y una familia también mucho más feliz y donde uno se siente
bien y en paz. Les resumo todo este contenido, estas pequeñas reflexiones, con un canto que se titula Vivir a la manera de Jesús. Mientras se va poniendo el canto, les digo que este canto habla de tu modo, vivamos los valores que Jesús vivió en su vida y pongámoslo en práctica en el día a día. No es tan difícil, podemos lograrlo. Activa el micrófono, por favor. Estamos teniendo algún problema con el sonido. Creo que falta activar el micrófono. Gracias. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres, tu imagen sobre mí,
es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Pues muchas gracias a todos los padres de familia del Colegio de Cristo. La invitación es a vivir al modo de Jesús, siendo líderes que acompañemos, que escuchemos, que dialoguemos y que sobre todo desde nuestros valores espirituales ayudemos a que su propia familia y la sociedad pues camine más en paz, más con sentido y sobre todo más feliz, que es lo que queremos todos en este mundo. Muchas gracias, feliz noche y si hay alguna pregunta pues con mucho gusto la contestamos. Bueno, hermano Carmelo, muchísimas gracias por estos mensajes tan espirituales y tan contextualizados a la época que estamos viviendo. Por aquí tenemos algunas preguntas, hermano Carmelo. Entonces voy a proceder a leerlas. Usted me dirá si las leo integrales o le voy dando una a una. Yo creo que depende de las que sean. Podemos leer dos, yo anoto la frase clave y respondo dos ahí seguidas, sobre todo si son temáticas parecidas, ¿no? Perfecto, hermano, gracias. Por acá hay una pregunta. Hermano Carmelo, algo que pueda aconsejar a las familias para que en estos momentos más difíciles de confusión, en los que lo que no queremos ver, todo lo bueno, como el amor de Dios y la familia, las bendiciones que disfrutamos. Muchas personas viven esta situación. La segunda, hermano, podría recomendarnos libros, música, oraciones, algo que pueda ayudar a volver a lo espiritual a estas personas confundidas. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. El hermano rector va a hacer alguna pregunta. Muy bien. Al hermano. Si quieren, contesto estas dos, ¿verdad? Para que no se acumulen, así no se me olvida el pensamiento. Yo les diría, de hecho, la primera y la segunda pueden estar relacionadas, ¿no? Algo que aconsejar a las familias en estos momentos, pues desde lo que hemos visto en la conversación, en el taller que hemos tenido, yo les diría que, aunque parezca complicado porque seguro que viven con todo el día ocupado, casi sin tiempo para nada, tenemos que tratar de dedicarnos tiempos para nosotros como persona y para la familia. Hay que dedicar tiempos. Como les decía en el conversatorio anterior, si solo nos quedamos con lo material y no le dedicamos tiempo a la persona o a las personas, cada vez estaremos más desesperados, más estresados, más angustiados. Entonces, yo les recomendaría momentos para compartir en familia. Así sea hablar de lo que va surgiendo, así sea hablar de deporte, así sea hablar del tiempo que hace, pero que compartan los hijos con los padres entre ustedes. Algún momento también en el día para dedicarle a cultivar la parte interior. Preguntarme, a ver, ¿qué hice hoy en el día? ¿Por qué pensé esto? ¿Cómo me sentí ante esto que ocurrió?
¿Qué puedo hacer para que esa emoción de tristeza o de angustia que me persigue cada 2 por 3, cómo puedo hacer para irla equilibrando, aceptando, superando? Eso se trabaja en el día a día como persona. Obviamente, cuando ya son cosas muy fuertes o muy difíciles o desequilibrios personales, pues uno va a un especialista. Pero las pequeñas cosas que surgen cada día, eso lo podemos hacer nosotros desde cultivar nuestro ser. Y después yo les diría también, salgan un poco de su yo. Es decir, no estén solamente concentrados en me pasa esto, yo lo otro. Pongamos lo que les decía antes, la perspectiva del mundo. Yo siento que somos privilegiados si nos comparamos con millones de personas en América, en África o en Asia que no están teniendo ni para comer. Entonces, si viéramos el mundo un poco desde la perspectiva de los demás y no solo desde mí, también sentiríamos que podemos ir superando esta realidad que vamos viviendo. Y libros hay muchísimos, ¿no? Pero por no alargarme les recomiendo 3 que son bastante sencillos y bastante fáciles de entender cuando uno los lee. El primero sería Biografía del Silencio, de un sacerdote español llamado Pablo Dors. La última vez que yo lo vi se consigue, pues en varias librerías de Bogotá se consiguen. Si uno lo pide por internet, se lo envían. Ese es muy sencillo y ayuda mucho a la vida. Y el otro que les recomendaría un poco más desde ya no solo la propia persona, sino desde los demás. Y por favor, que no se vea esto como que estoy recomendando libros ahora de otras religiones o de otra gente y entonces digan, wow, al hermano, ¿qué le pasa ahora? No, recuerden, la espiritualidad es cultivar nuestra vida y agarramos lo bueno de cada religión. En lugar de pelearnos con otras religiones, agarremos lo bueno que tiene cada uno, que hay mucho. Se titula El libro de la alegría. Es maravilloso. Ayuda hasta incluso a nivel emocional, a nivel espiritual y hasta a nivel humano. La serie de cosas y de pensamientos que van dando. El libro de la alegría del Dalai Lama, ¿saben? El líder espiritual de los budistas, escrito junto con el arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu se llama, Desmond Tutu. Pero si ponen el libro de la alegría en internet, ya lo consiguen. De hecho, yo lo conseguí en Ibagué, por lo tanto debe estar en todas las librerías del país, no debe haber problema. Con esos 2, si los leen y los van meditando, les va a ayudar mucho en la vida. Bueno, procedemos. Muchas gracias, hermano. Procedemos a la pregunta del hermano Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Carmelo, por este compartir. Yo quería preguntarte, hay una palabra hebrea que es Shekinah, que habla sobre la radianza o presencia de Dios constante. En ese sentido, que nos des como algunos tips de cómo nosotros podemos vivir esa presencia constante de Dios en nuestros ambientes habituales, trabajo, familia, estudio, en los tiempos buenos y en los tiempos críticos como los que estamos viviendo en este momento. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a nuestros padres de familia del Colegio de Cristo para realizar ese ejercicio de cultivar constantemente la presencia de Dios? Muy bien, gracias, Rodrigo. Pues fíjense que nosotros como maristas somos privilegiados en esto, como familia marista, porque conocemos que nuestro padre Champañá, uno de los valores principales que vivía y que transmitía a los demás era la presencia de Dios, que después se tenía que traducir la presencia entre los muchachos. Entonces, yo les diría 2 cositas. Para tener o para transmitir la presencia de Dios, primero tenemos que sentirla nosotros y vivirla nosotros. Y si decimos que Dios es vida y está presente en nuestra vida, pues tenemos que cultivar eso. Y para ello hay que cultivar el vivir el aquí y el ahora, el presente. Como les decía antes, nos la pasamos muchas veces pensando en el pasado y eso nos genera depresión, o pensando en el futuro, que nos genera ansiedad porque no podemos controlar lo que viene. Yo siempre digo en algunos talleres que doy sobre el mindfulness, que es esto de el vivir el momento presente,
Siempre digo que la ansiedad es cuando la mente va más rápido que la vida y no estamos en el presente. Y la depresión, el pasado, es cuando la mente frena la vida. Entonces, les diría, hagamos nosotros algún ejercicio de presencia de Dios, dediquemos algunos minutillos cada día de silencio a sentir que estamos en el aquí y en el ahora, que Dios está presente, y entonces, con la presencia de Dios en nuestra vida, podemos aplicar lo que el padre Champañá decía: vayan y estén presentes entre los muchachos. En este caso, las familias vayan y estén presentes con sus hijos, con su familia, porque a veces por responder al trabajo, que está muy bien, hay que trabajar para ganarse el pan, pero nos pasamos el día trabajando y descuidamos la presencia en la familia. Y si uno no está presente con sus hijos, no puede detectar qué es lo que va mal en ellos, en su persona, y cómo ayudarle. Marcelino decía, estar presente entre los muchachos, no solo para que al estar ahí no hagan travesuras, sino para que al estar tú ahí con ellos, te des cuenta y captes qué es lo que los niños, los jóvenes, sus hijos necesitan. Por eso, para mí, una de las cosas fundamentales desde la espiritualidad es la presencia. Presencia de Dios en nuestra vida y presencia de nosotros compartiendo con los demás. Bueno, Carmelo, que esta sea la oportunidad para agradecer por este compartir de ideas, de sentimientos, pero yo creo también de experiencia espiritual personal. Yo siento que esto nos ilumina y enriquece la comprensión de la vida que podamos tener nosotros, pues desde Dios, a pesar desde las contingencias, de las experiencias críticas. Yo siento que escuchándote, pues nos ayudas a comprender de una mejor manera que la espiritualidad es algo que integra todos los aspectos de nuestra vida, que no consiste solamente en lo que comúnmente llamamos el elemento religioso, sino que más bien, y tú lo expresabas muy bien, es esa búsqueda de Dios en cada dimensión de nuestra vida, que inspira nuestra vida, que no surge del vacío, lo que realmente se fundamenta en el momento concreto de nuestra historia personal, de lo que vamos sintiendo, de lo que vamos vivimos. Y también como Marcelino, ¿no? Tuvo su propia experiencia de Dios y dio respuesta a una realidad concreta. Yo creo que cada uno de nosotros estamos invitados a hacerlo de esa manera. Quiero agradecer también a Javier, a Estelita, a Liliana, a John Faber, miembros del equipo directivo que nos acompañaron en esta escuela familiar. Gracias especiales a Alejandra también por acompañarnos en esta escuela familiar, a los padres del Colegio de Cristo que se conectan esta noche con nosotros, por acompañarnos en este espacio formativo. Muchas gracias a todos. Que sea María, nuestra buena madre, la que interceda por nosotros en este momento. Que sea San Marcelino Champañá también el que inspire nuestro caminar, nos ayude a soportar estos tiempos difíciles y a tener esperanza y a afrontar desde esta perspectiva más amplia. Nos compartía Carmelo también la perspectiva de Dios y su deseo de que todos seamos felices. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche y que la pasen muy bien. Pues muchas gracias, Rodrigo, y a todos ustedes y a todos los padres de familia. Feliz noche, y en el camino de la vida, que Dios está en todo ese camino, nos iremos encontrando y compartiendo. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más